Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta es la segunda parte del vídeo de resumen de lecturas del año y en este vídeo voy a hablar de mis mejores lecturas de ciencia ficción y de fantasía y por último, por fin, el top 3 de lecturas del año. En cuanto a ciencia ficción y fantasía, diría que no ha sido el género que más he leído este año. Diría que en todo caso quizás he leído más ciencia ficción que fantasía, pero aún así hay 3 títulos que quiero destacar de esta lista y el primero de ellos es A Brightness Long Ago de Guy Gabriel Kay. Guy Gabriel Kay es un autor de fantasía que he descubierto este año y del que me ha encantado sobre todo su prosa. Este libro es una mezcla entre ficción histórica y fantasía, obviamente. Y por un lado es una historia cargada de intriga política, narrada desde distintos puntos de vista, pero sobre todo es una historia que trata sobre los recuerdos, sobre las decisiones que tomamos y en general diría del papel que desempeñan los recuerdos a la hora de labrar nuestra identidad. De hecho, parte del mensaje de este libro se centra en las historias, en cómo se crean a partir de recuerdos y en cómo nos ayudan a entendernos a nosotros mismos un poquito mejor. Y bueno, ya os digo, es un libro con una prosa muy lírica, muy evocativa y con un reparto de personajes muy bueno, diverso y que, en fin, destacan por peso propio. Este libro en concreto no está traducido al español, tenemos otros libros de este mismo autor traducidos, pero este no, por algún motivo. Y no sé, me da la sensación de que es un autor que está un poquito infravalorado, es una lástima, pero bueno, personalmente me gustaría seguir descubriendo este autor el año que viene. El siguiente libro que voy a destacar de esta lista lo voy a hacer de una forma muy breve porque ya os he hablado de este libro hasta la saciedad y además tenéis una reseña aparte y es I'm Waiting for You and Other Stories de Bo Young Kim. Este libro recoge 4 relatos de esta autora coreana traducidos por primera vez al inglés y se trata en realidad de 2 pares de relatos que están interconectados entre sí. Destaco el primero porque es una historia entrañable y conmovedora, sobre todo teniendo en cuenta el trasfondo de la misma, y el segundo también lo destaco porque a pesar de tratar, digamos, temas abstractos y a menudo enrevesados, forma parte de esa ciencia ficción filosófica y compleja que me gusta muchísimo. El último libro que quiero destacar de esta categoría se ha colado en el último momento y es The Sparrow de Mary Doria Russell. Realmente este es un libro que yo no habría elegido por cuenta propia porque a juzgar por la sinopsis no parecía que fuera a ser un libro que a mí me iba a interesar, pero vi opiniones de otros lectores con los que comparto gustos y realmente lo valoraban tan positivamente que quise darle una oportunidad. Y bueno, estoy en shock, la verdad. Terminé de leer este libro el fin de semana pasado y es una de las historias de ciencia ficción más oscuras que he leído en mucho tiempo. Es una historia de primera toma de contacto con alienígenas a través de una expedición científica subvencionada por los jesuitas. Con lo cual, bueno, en este libro se tratan cuestiones de fe, de colonialismo y sobre todo en el centro de la trama hay una profunda crisis de fe del protagonista y lo que me sorprendió sobre todo, bueno, sorprendió gratamente es ver cómo la autora se enfrenta de bruces a las consecuencias, a la responsabilidad de esta crisis. Si sirve de alguna forma para animar a más gente a leer este libro, diré que no es un libro proselitista, yo no soy una persona religiosa y tampoco presenta un final que suponga una absolución para nadie. Es una historia que tiene un ritmo un poco lento al principio, diría que tarda bastante en arrancar, pero aún así es un libro que está cargado de suspense y que, bueno, por varias razones sé que es una historia de la que me va a costar desprenderme, al igual que sus personajes, y bueno, solamente decir que estoy deseando leer la secuela. Y bueno, hemos llegado por fin al top 3 de lecturas. Es terriblemente difícil elegir, pero creo que a nadie le va a sorprender los libros que voy a mencionar a continuación, sobre todo nadie que haya visto al menos 2 vídeos en este canal. Pero bueno, ahí van y sin ningún orden en concreto. El primer libro que voy a destacar obviamente es A Swimming a Pond in the Rain de George Saunders. Ya os hablé de este libro en las recomendaciones de no ficción, pero siento que debo incluirlo en esta lista porque es un libro que ha cambiado la forma en la que leo y en la que me enfrento a mi muy humilde análisis de lecturas. Por resumir un poquito los contenidos de este libro, es una obra de no ficción en la que Saunders condensa sus enseñanzas sobre
las clases de escritura creativa que da la Universidad de Syracuse, haciendo hincapié en la literatura rusa y en los relatos cortos. Realmente me pareció fascinante leer sus teorías sobre cómo se crea la conexión entre autor y lector, qué es lo que nos mueve a leer historias y, en fin, es muy accesible, es una joya y, de nuevo, es una recomendación muy personal, pero creo que a cualquier persona que le guste la literatura y la escritura lo va a disfrutar muchísimo. Si os interesa saber un poco más, os voy a dejar en la cajita de descripción una reseña que escribí en inglés y también un vídeo en inglés sobre este libro. Bueno, ahora voy a hacer trampa e incluir dos libros en segundo lugar porque, en fin, los dos tienen historias interconectadas y los dos tienen la palabra nubes en el título. Por un lado, obviamente, tenemos El Atlas de las Nubes de David Mitchell. Siento que al final hablar de la sinopsis de libros con historias interconectadas les hace muy flaco favor, así que simplemente voy a decir que es una historia y personajes que se han quedado conmigo y que sobre todo lo que me sorprendió es encontrar un libro en el que el mensaje y la forma en la que están contados no pueden separarse, lo cual creo que añade un nuevo significado a la palabra interconexión. Pero bueno, es verdad, ¿no? Al final tenemos un montón de personajes que conectan con vestigios de la historia del personaje anterior y que sirven para darle impulso a la propia. Y vemos como, a pesar de las distintas vidas y circunstancias que llevan estos personajes, todos se topan con las mismas verdades en su lucha contra la opresión. En fin, no es un libro con una lectura fácil. Creo que en ocasiones es difícil de seguir, pero merece muchísimo la pena. Y por otro lado tenemos La Ciudad de las Nubes o Cloud Cuckoo Land de Anthony Doerr, que es una lectura fácil y reconfortante. También tenemos un montón de personajes, distintos géneros, de hecho hay un poquito de ciencia ficción de forma muy light, también hay ficción histórica y en general es un libro con una narrativa que fluye sin problemas y que es perfecta para dejarte llevar. He publicado hace poquito una reseña, así que os lo voy a dejar enlazado si queréis saber más. Y bueno, no podía acabar este vídeo sin mencionar a Anna Karenina de Leo Tolstoy. Es uno de esos libros que sinceramente me imponía muchísimo, tanto por pertenecer a la literatura clásica rusa como por su longitud, y pensaba que no iba a estar a la altura, pero me alegro mucho de haberlo leído este año. Creo que la belleza de esta historia está precisamente en ver la transformación que tanto los personajes del libro como el lector experimenta a lo largo de su lectura. Empezamos el libro pensando más bien en absoluto sobre los personajes. Empezamos a encasillarlos en extremos de uno es inherentemente malo, otro es simplemente bueno y al final, a lo largo de las vidas, a medida que se enfrentan a distintos extremos como la vida, la muerte, el matrimonio, el divorcio, la maldad y la bondad, vemos cómo en realidad estos personajes pasan a ser algo mucho más complejo y por lo tanto más humano. Y bueno, lo más importante también es que esta transformación no se basa simplemente en el resurgir de estos personajes con una nueva identidad, sino que es más bien el viaje introspectivo de los personajes reencontrando verdades que siempre estuvieron presentes. Y al final el lector lo que siente es compasión por todos estos personajes y realmente es un sentimiento muy loable a tener a la hora de finalizar un libro. Ese ha sido todo el resumen de lecturas de este año, espero que os haya gustado. Si queréis podéis dejarme en los comentarios cuáles han sido vuestras lecturas favoritas del año o si queréis seguir hablando de cualquiera de estos libros, yo os espero también en los comentarios. Una vez más, si queréis apoyar al canal os agradecería que le dierais a me gusta y que os suscribierais y nada más, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.